Buen día, profesor. Soy el alumno Adrián Ramos y a continuación presentaré el desarrollo completo del laboratorio implementación de un controlador de dominio Active Directory y file server utilizando Samba en Linux junto con la integración de un cliente Windows 11. Antes de iniciar con la configuración de los servicios, preparamos el entorno de nuestro servidor Ubuntu. Ejecutamos los comandos sudo apt-update y sudo apt-upgrade para asegurar que los repositorios y paquetes del sistema operativo estuvieran en su última versión. Con el sistema actualizado, procedimos a instalar los servicios principales. Ejecutamos la instalación de Samba junto con todos sus paquetes necesarios, incluyendo las herramientas de cliente y Kerberos para la autenticación. Posteriormente, aprovisionamos el servidor como controlador de dominio para nuestra red Aramos. Tras la instalación de los paquetes, realizamos una configuración de limpieza. Ejecutamos el comando sudo etc-sambasm, conf etc-sambasm, conf. Este paso es fundamental para respaldar la configuración por defecto y evitar cualquier conflicto de parámetros preestablecidos al momento de definir nuestro propio controlador de dominio. Una vez finalizada la instalación de paquetes, procedimos al despliegue lógico del controlador de dominio con Sambatol Domain Provision. Este proceso generó la estructura interna necesaria para nuestra arquitectura Active Directory, incluyendo el archivo de configuración de Kerberos. Para garantizar la integridad de la autenticación, ejecutamos el comando sudo powerlib-samba private rb 5, conf etc 5, conf. Con esto trasladamos la configuración de Kerberos generada por el aprovisionamiento hacia la ruta raíz del sistema, permitiendo que el servidor reconozca correctamente los protocolos de seguridad del dominio Aramos. A continuación, para evitar conflictos en la resolución de nombres, ejecutamos sudo unlin etc resol conf para eliminar el enlace simbólico del desgestionado por el sistema. Inmediatamente después, utilizamos sudo nano etc resol conf para crear un nuevo archivo de configuración donde definimos la IP de nuestro servidor como el servidor de nombres autoritativo, asegurando que el equipo se resuelva a sí mismo dentro del dominio. Aquí les muestro cómo quedó configurado el resol conf. Como pueden ver, lo que hice fue dejar el nameserver en 1271. Esto es clave porque así obligo a que el servidor se consulte a sí mismo para todo lo que sea resolución de nombres. Además, añadí el search Aramos para que cuando el servidor o los clientes busquen algún equipo, el sistema automáticamente le añada el sufijo de nuestro dominio. Después de configurar el DNS, ejecuté sudo systemctl disable no. Hice esto para detener y deshabilitar los servicios de Samba tradicionales, ya que al trabajar como controlador de dominio con Samba-aded, estos procesos antiguos entran en conflicto y no deben estar activos. Después, con sudo systemctl unmas Samba-aded y sudo systemctl enable no. Samba-aded, activé el servicio principal de Samba como controlador de dominio. Esto es lo que pone en marcha todo el servidor de forma automática al arrancar el sistema. Después, procedí a crear la zona inversa con Sambatol Zone Create. Este paso es clave porque permite que el servidor asocie las direcciones IP con los nombres de OS dentro de nuestra red, logrando una resolución bidireccional completa. Aquí detecté un error importante al ejecutar el comando OS. El sistema me devolvió un connection refused en el puerto 53. Esto ocurre porque el servicio de resolución de nombres de Ubuntu, System de Resolved, estaba bloqueando el puerto que Samba necesita para su propio DNS. Como se ve en la pantalla, el client funcionaba, pero el DNS no. Por eso, mi siguiente paso obligatorio fue detener y deshabilitar ese servicio para liberar el puerto y que Samba pudiera tomar el control total de la resolución de nombres en el dominio.
como el error de resolución persistía tras reiniciar el servicio, el siguiente paso lógico fue editar el archivo etcétera-os con sudo nano etcétera-os. Aquí lo que hice fue registrar manualmente la dirección IT de mi servidor junto con su nombre de os y el dominio completo. Esto le da al sistema una referencia local directa, eliminando cualquier falla temporal de resolución y asegurando que ante cualquier consulta el servidor sepa exactamente quién es el mismo. Como ven en la captura, agregué la entrada 1270, 1 Adrián Cladriantl, Aramos, net al archivo etcétera-ost. Con este cambio, el servidor ya tiene una resolución estática y directa de su propio nombre de dominio. Esto elimina de raíz cualquier error de temporary failure in name resoluzione porque el sistema ya no necesita consultar el DES externo para saber quién es, simplemente leer este archivo y listo. Aquí cierro el bloque de resoluciones. Como ven en pantalla, el último paso fue detener y deshabilitar definitivamente el servicio System de Resolved. Con esto evitamos cualquier conflicto de puertos a futuro, ya que ahora Samba ADED es el único responsable de gestionar las consultas. Al limpiar la configuración de red y asegurar el archivo de OS, el sistema ya no tiene dudas sobre su propia identidad dentro del dominio Aramos. Aquí probé la resolución con el comando os Aramos net y como ven ya me responde correctamente con la IP 192.168.121.138, lo que confirma que el DES está operativo. Luego intenté inicializar el ticket de Kerberos con Kinect. Me salió un error porque puse administrador con tilde y en español, pero Kerberos es estricto, el usuario es administrador en inglés. Corrigiendo eso, el ticket se genera sin problemas y el servidor queda listo para gestionar las credenciales del dominio. Con el ticket de Kerberos ya validado, el último paso en esta parte fue configurar las políticas de seguridad del dominio. Ejecuté sudo sambat all domain password settings set e complexity of para desactivar la complejidad obligatoria de las contraseñas, lo cual facilita las pruebas de laboratorio, y configuré sudo sambat all domain password settings set Emasepud AG30 para asegurar que las contraseñas expiren cada 30 días, tal como nos pide la rúbrica de la actividad. Ahora, para organizar el acceso o los recursos, creé los grupos de seguridad necesarios. Usé sudo sambat all grupo de información y sudo sambat all grupo de operaciones. Estos grupos son los que me permitirán asignar permisos específicos más adelante, asegurando que solo el personal autorizado pueda acceder a las carpetas correspondientes dentro del directorio del dominio. Con los grupos listos, procedí a crear las cuentas de usuario Calberto y Ricardo. Usé el comando sambat all userad seguido del nombre del usuario y le asigné sus respectivas contraseñas de dominio. Como ven en la pantalla, ambos se crearon correctamente. Estos usuarios ya existen ahora en la base de datos de nuestro Active Directory, listos para ser vinculados a los grupos que configuramos antes. Aquí finalicé la estructura de permisos agregando a los usuarios a sus respectivos grupos con el comando sambat all group add members. Como pueden ver, añadí a Alberto y a Ricardo al grupo información y además incluí a Ricardo en el grupo operaciones. Con esto ya quedó configurada la jerarquía de acceso. Alberto solo tiene permisos de información, mientras que Ricardo tiene acceso doble, tal cual nos pedía la rúbrica para validar que el control de acceso basado en grupos funciona correctamente. Una vez definidos los accesos, pasamos a crear los directorios físicos en el servidor con sudo mendirect samba información samba operaciones. Acto seguido, utilicé sudo chirp para cambiar la propiedad de grupo de estas carpetas, asignando cada una al grupo correspondiente que creamos. Esto es fundamental, ya que al nivel del sistema de archivos de Linux, ahora estas carpetas pertenecen exclusivamente a los grupos información y operaciones, lo que nos permite controlar quién puede leer o escribir dentro de ellas cuando las compartamos por red. Para cerrar la parte de permisos a nivel de sistema, apliqué chmod para definir el comportamiento de acceso. En Samba Información usé 2775, que otorga control total al grupo y permite lectura a otros, usando el bit sethead para que los archivos heredaran el grupo. En Samba Operaciones apliqué 2770, restringiendo el acceso únicamente al grupo propietario, sin permisos para otros. Con esto ya tengo la seguridad física en Linux perfectamente alineada con la lógica de grupos de Samba que definimos antes.
Ahora sí, el paso definitivo. Edité el archivo de configuración con sudo nano etc sambasm conf. Aquí es donde realmente publicamos las carpetas para la red. Dentro de este archivo, definí los bloques información y operaciones, aplicando los parámetros que nos exige la rúbrica. Para información configuré acceso de invitados y para operaciones restringí el acceso exclusivamente a los usuarios autorizados de ese grupo. Al guardar estos cambios, Samba finalmente entiende cómo debe compartir estos directorios respetando toda la seguridad y los grupos que configuramos anteriormente. Luego ejecuté sudo system to restart Sambaradl. Esto, que es el paso final de servidor, reiniciamos el servicio de controlador de dominio para que cargue estas nuevas definiciones de recursos compartidos y las aplique inmediatamente. Con esto ya estamos listos para saltar al entorno Windows y verificar que todo responda como debe ser. Una vez configurado el servidor, saltamos al cliente Windows 11 para integrarlo al dominio. Como ven en pantalla, lo primero fue configurar el adaptador de red en las propiedades IPv4. Aquí es clave y asigné una IP estática dentro del mismo segmento y sobre todo configure la IP de mi servidor Samba como el servidor DOS preferido. Esto es obligatorio para que Windows pueda localizar el dominio Aramos, NE y realizar la unión correctamente. Algo que no podemos pasar por alto porque suele dar dolores de cabeza es la hora del sistema. En el cliente Windows, antes de unirlo al dominio, ajuste la zona horaria y la hora para que esté sincronizada con el servidor. Y antes de intentar unir el equipo, también cambié el nombre de la máquina. Es un paso necesario para mantener el orden dentro de la red. Entré a las propiedades del sistema y le puse un nombre identificable. Tener esto listo, junto con la configuración de red y la hora, me garantiza que el equipo Windows se presente correctamente ante el controlador de dominio sin conflictos de identidad ni de sincronización. El momento de la verdad. Una vez configurada la IP, el DENS y la hora, procedí a unir el equipo al dominio. Al intentar cambiar la pertenencia a Gauss-Dominio y poner Aramos, NE, aparece este cuadro de diálogo. Aquí es donde ingresas las credenciales del administrador de Samba que creamos previamente. Al aceptar, el cliente envía la solicitud al servidor y si todo está bien sincronizado, recibes el mensaje de bienvenido al dominio. Es la confirmación definitiva de que toda la infraestructura de red y seguridad está funcionando a la perfección. Y aquí está la prueba final. Tras unir el equipo exitosamente, reinicié la máquina y en la pantalla de inicio seleccioné otro usuario. Como ven, estoy iniciando sesión con Alberto. Fíjense que debajo del campo de contraseña dice claramente «Iniciar sesión en Aramos». Esto confirma que el cliente Windows está consultando nuestro servidor Samba para validar las credenciales. Al ingresar la contraseña, el sistema cargará el perfil de usuario del dominio, validando que toda nuestra arquitectura de Active Directory está funcionando correctamente. La prueba definitiva. Aquí, desde el explorador de archivos de Windows, accedí a la ruta de red 192.168.121.138. Como ven, aparecen correctamente las carpetas información, operaciones, junto con Sybolinet Logon. Esto demuestra que el servidor Samba no solo está funcionando como controlador de dominio, sino que está compartiendo los recursos correctamente y permitiendo la visibilidad desde el cliente. Al intentar entrar a las carpetas operaciones, Windows nos pide credenciales. Esto es normal, el servidor está aplicando los permisos que configuramos. Aquí es donde el usuario Alberto deben ingresar su usuario y contraseña del dominio. Si el acceso es denegado, es porque el usuario que intenta entrar no tiene permisos sobre esa carpeta específica según los grupos de seguridad que definimos en el servidor Samba. Y para finalizar, hice la prueba con el segundo usuario, Ricardo. Nuevamente, en la pantalla de inicio de Windows 11, seleccioné otro usuario e ingresé sus credenciales. Al ver que el sistema me permite iniciar sesión bajo el dominio Aramos, queda demostrado que la base de datos de usuarios de nuestro Active Directory funciona correctamente para todas las cuentas creadas. Con esto, el laboratorio está más que validado, los usuarios acceden, las políticas se aplican y el entorno está listo para producción. Esta es la culminación total. Entré a cada carpeta compartida y creé un archivo de prueba Ricardo, tanto en información como en operaciones. Esto es la verificación final, demuestra que el usuario tiene permisos de escritura y que el control de acceso que configuramos en los grupos y en el archivo SUB funciona en tiempo real.
Ahora sí, con estas carpetas operativas y accesibles bajo el contexto del dominio, el laboratorio está blindado y completamente funcional. Y para cerrar con broche de oro, hice la verificación final desde el lado del servidor Linux, ejecútense en los directorios de información y operaciones, y ahí están los archivos de prueba creados desde el cliente Vindo Prueba Ricardo, con el propietario correcto Aramos Ricardo. Al ver que el dueño es efectivamente el usuario del dominio, confirmamos que el mapeo de usuarios y la persistencia de los archivos están funcionando perfectamente.